Buenos días, buenas tardes para todos. Les había prometido que iba a explicar en un video el proceso de refugio en el Canadá. Me he tomado este tiempo para darles un poquito de información con respecto a el proceso de refugiados en el Canadá. Voy a tratar de hacer un gráfico. No sé si las personas que lo van a ver van a poder coger un lapicero, algo que escribir, una hojita, para que tengan claro lo que les voy a decir. Entonces, empezamos. Existen dos conceptos importantes que la gente tiene que conocer, las personas que han pedido refugio en el Canadá y que están esperando para una audiencia, o las personas que van a iniciar su proceso de refugio, que son el artículo 96 de la Ley de Migración y el artículo 97. El artículo 96 de la Ley de Migración define quién es un refugiado y el artículo 97 define quién es una persona protegida. Cuando la persona tiene una audiencia con un comisario de la Comisión de Estatutos de Refugiados del Canadá, va a tener que explicar dentro de su testimonio y con las pruebas que reúne las condiciones de uno de estos dos artículos. Si no es el artículo 96, tenemos que hablar del artículo 97. Evidentemente, su abogado y usted específicamente tiene la carga de la prueba. Le llamo la carga de la prueba, es decir, que usted tiene la obligación, es usted al que tiene que demostrar que usted reúne las condiciones de la ley, hablando del artículo 96 o del artículo 97. No olvide, esto es muy importante, son ustedes los que tienen que hacer las pruebas que reúnen las condiciones para ser refugiados o personas a proteger. No es al Estado canadiense de demostrar de que ustedes son refugiados o personas a proteger. El principio es básico. Quien pide refugio tiene que demostrarlo. Quien pide algo tiene que demostrar que eso le pertenece. Entonces, en la audiencia, el interrogatorio va a ser basado o se va a fundamentar en demostrar esas dos definiciones. Entonces, una persona que llegue al Canadá, existen dos maneras de llegar al Canadá que yo conozca: terrestre o aérea. Bueno, evidentemente también pueden llegar en barco, ¿no? Entonces, estamos hablando de barcos, y no conozco no he tenido la experiencia de tener un cliente que haya llegado en barco, entonces voy a obviar ese aspecto, pero de manera general vamos a resolver si la persona llega en un barco. Si yo llego al Canadá y pido refugio en el aeropuerto, en Toronto, en Vancouver, en el aeropuerto que sea, la primera etapa que voy a pasar con el agente de migración que me va a hacer el control en el aeropuerto es la etapa de admisión. ¿Qué significa eso? El agente de migración a la frontera, tanto terrestre como aérea, va a verificar si usted puede ser admitido para presentar una demanda de asilo. Él no va a determinar, esa agente no determina si usted es refugiado o no. Él determina si usted puede ser admitido. ¿De qué depende de eso? De su identidad, una cosa muy importante. Entonces tiene que tener documentos que corroboren su identidad. Número 2, su dossier criminal. Le van a tomar huellas para verificar si usted tiene un antecedente criminal y que ha cometido un crimen grave. Si usted no se puede identificar, vamos a tener problemas para su admisión. Si usted ha cometido un crimen grave, su demanda va a ser declarada inadmisible. Y si usted ha pedido refugio ya en el Canadá, no va a poder solicitar asilo. Entonces, si llega al aeropuerto, va a llenar unos formularios
Esos formularios los encuentra en el sitio de Migración Canadá directamente. Son formularios de información específica a usted, su nombre, su apellido, su fecha de nacimiento, sus direcciones, el nombre de su papá, el nombre de su mamá y las direcciones donde ha vivido, donde ha trabajado, si pertenece a algún partido político. Usted, si no habla el idioma, hablando de francés o inglés, debe contar o debe pedir el servicio de un intérprete. Es muy importante que si usted no entiende las preguntas, por favor pida que se las repitan para que después no hayan problemas de credibilidad. Entonces la primera etapa es la etapa de admisión, la primera etapa de admisión que se hace en el aeropuerto o se hace en la frontera terrestre. Los únicos que pueden pedir refugio en la frontera terrestre entrando a Canadá son personas que tienen miembros de la familia, son personas que benefician de unas excepciones, no pueden pedir refugio en la frontera directamente, es decir, ustedes se van a encontrar, entran como si vinieran para Canadá y cuando le piden su visa, si ustedes no tienen visa y si no tienen miembros de la familia y si no benefician de una excepción, no pueden pedir refugio en el Canadá. Yo sé que me van a decir, ¿y cómo hacen para entrar todas esas personas que están entrando al Canadá de manera irregular? Como su nombre lo dice, entran de manera irregular al territorio canadiense. Ya se encuentran dentro del territorio canadiense, en ese caso ya pueden, su demanda de solicitud va a ser recibida siempre y cuando se pueda verificar su identidad, que no tengan dossier criminal y que no hayan pedido refugio antes. Entonces, tengan claro que la primera etapa es fundamental. Se hace al aeropuerto, se hace en la frontera terrestre, si usted tiene miembros de la familia o si la persona ha utilizado una vía irregular, van a ser la primera etapa, que es la etapa de admisión. En ese momento, ustedes van a pasar por un proceso que tiene varias etapas. El agente de migración les va a dar un documento que los va a identificar como demandantes de asilo, que le llaman la hoja marrón, porque es marrón, y ese documento tiene dos caras. Ese documento es su identificación dentro del territorio canadiense y también les da la posibilidad de beneficiar del programa federal de salud. Entonces, si usted se llega a enfermar, va a poder ser atendido de manera gratuita en un hospital presentando ese documento. Su pasaporte, el documento de identidad que usted traiga para ser identificado, va a ser embargado por las autoridades canadienses. Efectivamente, les van a dar una copia para que una copia para verificar corroborar más que las autoridades de migración tienen el documento en sus manos y les entregan un documento que certifica que su documento ha sido embargado. Entonces, le entregan el documento de demandantes de asilo, les embargan su pasaporte, les ponen una medida de prohibición de estadía en el país. ¿Eso qué significa? Lo que yo le decía, que se llama el reporte 44, rapport 44, que es el artículo 44 de la ley, donde una persona es prohibida de territorio, se declara prohibida de territorio, la infracción de la que yo les he hablado cuando una persona pide refugio, pero esa sanción queda suspendida hasta cuando la persona se defina si es refugiado o no. Entonces, llegan al aeropuerto o llegan a la frontera o entran de manera como entren, piden refugio, les entregan su hoja marrón, les embargan su pasaporte, les dan una orden para hacer un examen médico importante, les dan un tiempo de 30 días para hacerse el examen médico. 30 días, no 31, 30 días para hacerse el examen médico. Seguidamente les entregan una fecha para una audiencia, que en algunos casos puede ser de 30 días y en otros casos es de 60 días, dependiendo del país de donde usted venga. 30
o 60 días para tener una audiencia con un comisario a la Comisión de Estatus de Refugiado del Canadá. Después de que salga del aeropuerto, no se vaya a olvidar de su demanda de refugio, porque usted tiene que entregar un documento importante. Tiene 15 días después de haber pedido su refugio para entregar un documento que se llama el fundamento de su demanda de asilo. ¿En qué consiste ese documento? Es donde yo o usted le explica al comisario, a la comisión, a las autoridades, qué fue lo que usted vivió, qué pasó, qué hizo para protegerse. Todo lo que vivió que pueda demostrar que usted cumple las condiciones del artículo 96 y 97. Entonces, muy importante, después de que usted pide su refugio, tiene 15 días, no 16, para entregar ese formulario. Si no lo entrega, ese formulario es como si usted no quisiera seguir con su proceso de refugio y va a ser convocado inmediatamente en el momento en que pida refugio a una audiencia que se llama una audiencia de ¿cómo se dice en español? Desistimiento. ¿Sí se dice desistimiento? Sí, entonces estoy haciendo el video porque como se dan cuenta, acabo de terminar el Facebook Live. Lo prometido es deuda. Entonces se entrega el formulario. Me estaban cuadrando la cámara. Esto en vivo es una cuestión de gestión. Entonces la persona pide refugio en el aeropuerto, le entrega su hoja marrón, le entrega su documento de demanda de asilo, le embargan su pasaporte, le dan el documento donde dice que es prohibido el territorio. Tiene 15 días para presentar su documento de demanda de asilo, le entregan la hoja para que haga su examen médico, le dan la fecha de su audiencia, que es a los 30 o los 60 días, le dan también una fecha de audiencia por si la persona por si usted no presenta su formulario de fundamento de demanda de asilo, le dan una fecha donde dice, venga y nos explica por qué no presentó el formulario. ¿Okay? Entonces tiene 15 días. Después de eso, usted se hace su examen médico. Después de hacerse su examen médico, usted puede solicitar su permiso de trabajo. Recuerde que usted no puede trabajar en el Canadá si no tiene un permiso de trabajo. Hay que solicitar el permiso de trabajo. En el caso de los refugiados, es un proceso que se puede hacer en línea o en papel, enviar la aplicación directamente a las autoridades de migración, pero recomiendo fuertemente que hablen con su abogado o con su asesor, que se lo haga en línea, para que de esa manera lo tenga más rápido y pueda usted trabajar rápidamente. En el caso de que usted no tenga la capacidad económica para pagar un abogado, existe un proceso que se llama ayuda jurídica, que es su abogado va a tener que pedir una cita para que usted vaya y le puedan pagar al abogado. ¿Okay? Entonces son lo que llamamos en nuestros países los abogados de oficio. Si bien no somos abogados que trabajamos para el gobierno, aceptamos hacer procesos que son pagos por el gobierno. Y si la persona no tiene la capacidad económica, evidentemente las personas vienen huyendo de su país y muchas veces llegan sin $1 en el bolsillo. Evidentemente, para esas personas que no tienen dinero y que no tienen la posibilidad económica, existe lo que le llaman la ayuda social para que pueda vivir mientras consigue un trabajo. El día de la audiencia, que son 30 días o 60 días después de que yo pido el refugio, de manera regular, y si no la han suspendido, usted debe tener en cuenta que 10 días antes de su audiencia debe entregar los documentos o las pruebas que quiere hacer, que va a tener para sustentar cada una de las alegaciones que usted tiene dentro de su demanda. ¿Okay? Entonces, muy importante, si yo llego hoy, que es 29 de noviembre, mi audiencia posiblemente va a ser programada para el 29 o 30 de enero, 2 meses después. ¿Por qué? Porque yo soy colombiana, pedí refugio para los colombianos. Casi todos son 60 días, seccionalmente algunos países son 30 días, como en el caso de los mexicanos. Entonces
si yo pido refugio, va a tener la audiencia el 29 de enero aproximadamente, que son los 60 días. En ese caso, 10 días antes, si mi audiencia es el 29 de enero, soy buena en matemáticas, vamos a tener que presentar las pruebas antes del 19 de enero. 10 días antes, no 5 días antes. Y los documentos tienen que ser traducidos si los documentos están en francés o inglés. Entonces, recapitulando, usted llega, presenta su demanda de asilo al aeropuerto. Esos son los primeros que pueden hacer el procedimiento. O usted llegó y por algún motivo no pidió refugio en el aeropuerto. O entró de manera irregular, que es irregular e ilegal, entrar a un país de esa manera. Si lo hizo, yo no estoy ahí para penalizarlo. Son las autoridades de migración que se encargan de ponerle la infracción. De todas maneras, si lo hizo, usted tiene que consultar a un abogado o una persona o ir directamente ante las autoridades de migración para pedir el refugio. Evidentemente, si usted se presenta a migración, allá no le van a llenar los formularios. Hay que buscar la asesoría o puede ir directamente al sitio de migración y llenar los formularios para que se presente lo más rápido posible a presentar su demanda. Entonces, aquellos que entraron y se encuentran en lo que llamamos aquí en la selva, se encuentran por ahí, los invito a que hagan su demanda lo más rápido posible, porque entre más tiempo se demoren de pedir su demanda, es una cuestión de credibilidad. ¿Ok? Entonces, piden su aplicación, lo pueden hacer, consultan con una persona que los pueda asesorar en inmigración, no con alguien que encuentran en un Tim Horton y que los está asesorando, sino con un profesional para que después su credibilidad no vaya a ser afectada. Recuerde que usted puede verificar si que la persona que lo está asesorando es una persona que tiene derecho a cobrar. Por favor, no le den dinero a personas que no están autorizadas. Yo sé que ustedes vienen en situaciones difíciles, muchas veces no entienden el idioma, pero por un minuto piensen, es su vida la que está en peligro y no pueden permitirse ser mal asesorados. Las personas que se presentan en migración o que entraron por el aeropuerto y no pidieron refugio en el aeropuerto, pueden presentarse ante las autoridades e iniciar su proceso de admisión. Es lo mismo, van y presentan sus formularios. En el caso de esas personas, tienen que llevar todos los formularios ya completados. En este caso estamos hablando del formulario de fundamento de la demanda. Recuerden que les había dicho para las personas que llegan al aeropuerto y piden el refugio en el aeropuerto, tienen 15 días esas personas, pero para las personas que van a pedir refugio a la oficina de migración, estas personas tienen que presentarse ante las autoridades con todos los formularios. Todos los formularios, evidentemente hay una lista de documentos y la lista de formularios que se tienen que presentar, además con su pasaporte. Entonces, existen dos tipos de personas que pueden tener la protección en el Canadá: los refugiados y las personas a proteger. El día de la audiencia, que puede ser 30 días o 60 días, dependiendo del país de donde yo venga, o con ciertas excepciones se puede prolongar, puede ser 45 días. No se sorprendan si su audiencia es suspendida. En este momento existen situaciones no típicas de que se están suspendiendo las audiencias debido a la gran cantidad de personas que están llegando al Canadá de manera irregular, que vienen de los Estados Unidos después de todas las medidas que se están tomando en los Estados Unidos. Entonces, evidentemente, no estaba listo el sistema para esa cantidad de personas que están llegando. Y encontramos que las audiencias están siendo suspendidas. Entonces, ¿qué va a pasar para aquellas personas que las audiencias están siendo suspendidas? Su abogado o su asesor va a ser contactado para ver la disponibilidad que él tiene en ese momento. Usted lo va a saber con anterioridad, no es que le van a avisar 1 o 2 días antes de su audiencia. No. Las autoridades, en este caso la comisión, tiene lo que le llamamos un mise en rôle.
las primeras personas que llegaron van a determinar cuándo toca su audiencia. La disponibilidad de su abogado es una coordinación que se hace entre la comisión y sus abogados, sus asesores, para ver la disponibilidad. Entonces, tenga en cuenta que si su audiencia es suspendida por cuestiones administrativas, por problemas administrativos, eso no depende de usted. Eso depende simplemente del sistema, y eso no es bueno ni es malo. Evidentemente, cuando se trata de una cuestión administrativa, no tenemos nada que hacer. Es como cuando su abogado se enferma y no se puede presentar. Evidentemente, hay un caso de fuerza mayor, entonces no se preocupe. Lo que tiene que hacer es prepararse para su audiencia, presentar las pruebas, mandar a traducir las pruebas, organizar todos sus documentos para el día que ustedes se presenten ante el comisario, todo esté en regla. Y evidentemente en la audiencia usted va a tener la oportunidad de ser escuchado y clarificar aquellas cosas que el comisario no tenga claras con respecto a su caso. La audiencia, en mi experiencia, no son para repetir su historia. Mucha gente piensa que una audiencia es para que usted llegue allá como un loro. Hablo de los loros, ¿no? Para los que conocen los loros. ¿Sí conocen los loros? Doctora Fabiola, usted que viene de Perú, ¿conoce los loros? Sí. Virginia, ¿conocen los loros en Venezuela? Sí. Para no repetir como loros, porque no se trata de repetir, se trata de clarificar algunas cosas que el comisario no tiene claras. El día de la audiencia normalmente se pasa en 3 horas. 3 horas donde la parte preliminar, usted va a tener que hacer un juramento, donde va a jurar decir la verdad y nada más que la verdad. Pedir refugio en el Canadá es un último recurso. Es un recurso precioso que tienen las autoridades para proteger a aquellas personas que necesitamos protección verdadera. Y es un recurso que no deben utilizar aquellas personas que solamente lo quieren hacer para poder tener una oportunidad de trabajar en un país. Si usted es una de esas personas, le recomiendo fuertemente que no lo haga, porque le está quitando la oportunidad a alguien que sí tiene la necesidad. Es un desgaste para la justicia encontrar personas que no cumplen con las condiciones y que vienen a inventar historias. Eso se va a ver dentro de su audiencia, porque usted va a ser interrogado, y yo soy una de las que pienso que las mentiras se ven en los ojos de las personas y en las expresiones de las personas. Entonces, su audiencia dura 3 horas donde usted va a ser interrogado, escuchado por parte de un comisario y por parte de su abogado, que también puede preguntarle. Evidentemente su abogado, su consejero en inmigración, están ahí para defenderlo a usted. Y hace su juramento, el comisario le explica cómo va a pasar la audiencia. Hay un micrófono en la sala, ese micrófono no es para amplificar su voz, ese micrófono es para que su audiencia quede grabada. Le explica que el intérprete, porque muchas veces son personas que hablan otro idioma, sea cual sea el idioma, van a tener la posibilidad de que haya un intérprete en esa audiencia y le traduzca. Evidentemente, para aquellas personas que llevan esperando 1 o 2 años, ya se vuelven especialistas en francés o inglés y no esperan ni siquiera que el traductor termine para ya estar dando la respuesta. Mucho cuidado, porque uno no termina ni siquiera de aprender su propio idioma. Entonces, utilicen esa herramienta de tener un traductor para entender bien la pregunta y no contestar, como yo lo llamo, barrabasadas. Si usted no entiende una pregunta, por Dios, es fácil que vaya a responder erróneamente. Entonces, el artículo 96, que es lo que le interesa al comisario, y el artículo 97 de la Ley de Migración, al comisario no le interesa nada más que eso. Muchos dicen, es que yo viví en Estados Unidos y
llevo mucho tiempo fuera de mi país, es inhumano que me devuelvan a mi país, pero no es eso, no es el comisario no tiene competencia en consideraciones humanitarias. Su competencia, es decir, lo que él puede tratar dentro de esa audiencia es el artículo 96 y el artículo 97 de la Ley de Migración. Y ustedes van a decir, pero esta abogada no deja de hablar del artículo 96 y el artículo 97. Porque me encuentro con personas que ni siquiera saben qué es lo que qué es lo que van a justificar delante de la comisión. Y eso me parece una falta de respeto para una autoridad. Si yo quiero demostrar que alguien me tiene una deuda, yo tengo que probar de que yo presté ese dinero. Si yo quiero demostrar de que yo soy refugiado o una persona a proteger, tengo que ir a ver el artículo de la ley que define quién es un refugiado o quién es una persona a proteger. El refugiado, es una forma de explicarlo y lo voy a explicar a mi manera, puede que a muchos no les guste la manera como yo lo explico. Es una persona que tiene 5 condiciones. Para aquellos que están escribiendo y me están escuchando, son 5 condiciones fundamentales. Si no están y si son cumulativas, es posible que usted no le den su refugio. La primera condición para ser refugiado es que yo tenga un motivo. Dice el artículo 96, tiene que haber un motivo. Ya que ustedes saben que tiene que haber un motivo, yo lo voy a explicar como lo explico siempre. Las 5 condiciones. Ya que saben que hay un motivo, quédese en su cabecita pensando en un motivo. Lo primero, en cualquier procedimiento legal, es la credibilidad. Es el primer aspecto. La credibilidad. Cuando ustedes están escribiendo su historia, cuando presentan su formulario de fundamento de asilo, lean la historia, por favor. Escriban su historia en su idioma. Entréguenle a su consejero la historia en su idioma. Asegúrense de que su historia está corregida y verificada por ustedes, porque ustedes son los que vivieron la historia. Para que después no es que el abogado, es que el consultante, no, la historia es de ustedes. Ustedes son los que vivieron, es su credibilidad. Nosotros ya tenemos nuestra credibilidad. Es la credibilidad suya. Hay que leer la historia. Hay que verificar sus fechas. Errores garrafales de los clientes que escriben: mi nombre es Carolina Roa y mi fecha de nacimiento es el 5 de diciembre de 1918. Puede ser que se haya equivocado en la escritura, pero no lo verifican. Y llego aquí, yo no veo a una persona de 100 años y digo, pero por Dios, ni siquiera es capaz de verificar que no es del 18, sino del 78. Entonces, hay que verificar, impriman su historia, léanla antes de entregársela a su abogado. ¿Okay? No pretendan que su abogado es el que les va a hacer su historia, porque nosotros somos representantes de justicia y nosotros no hacemos historias. Es su credibilidad, es su vida, es su riesgo y es su motivo. Número 1, credibilidad. Número 2, antes de pasar al 2, cuando hablamos de credibilidad, también tengan en cuenta que los documentos que ustedes presentan tienen que ser documentos pertinentes, que tengan que ver con su historia. No traigan aquí cosas que no sirven, se traen todos los actas de nacimiento de todas sus tías y sus tíos y sus abuelos. Eso no tiene nada que ver con su caso. Ahora, si toda su familia ha sido asesinada, tiene que ver con su caso. Y si eso se trata su caso, evidentemente.
Entonces hay que mirar que sea pertinente. En eso su abogado lo puede asesorar cuáles son los documentos pertinentes. Evidentemente, si usted dice, fui hospitalizado y después de que me golpearon, ¿cuál es el documento pertinente aquí? Su certificado de que estuvo hospitalizado. No me va a traer la foto, una foto afuera del hospital. Eso no me demuestra que verdaderamente, eso no demuestra a la comisión de que usted estuvo hospitalizado. Entonces, importante, la pertinencia de los documentos es importante. Revisen sus documentos antes de traérselos a los abogados, eso es importante. Nosotros no todos somos especialistas en... Perdón, ¿qué? No entiendo. El tiempo. Ah, ya me estoy demorando mucho. Okay. Bueno, es que yo cuando me encarreto a hablar, ay sí, bueno, entonces tengo que avanzar más rápido. Ok, bueno, entonces, protección del Estado. Primero, la credibilidad, yo soy rápida. Segundo, la protección del Estado. Evidentemente, antes de venir a pedir refugio en el Canadá, usted tiene que demostrar que las autoridades de su país no los protegieron. Tercero, que no hay posibilidad de refugio interno en su país. Credibilidad, que no hay protección del Estado en su país, que no hay posibilidad de refugio interno en su país, que tienen un miedo. Ese miedo está basado en uno de los motivos de la convención. La definición del artículo 96 es una definición que viene de la convención. Los motivos son 5: sexo, raza, religión, opiniones políticas y grupo social. Como me están contabilizando el tiempo, no puedo seguir hablando del artículo 96, ¿no es cierto? El artículo 97 es lo mismo, credibilidad. Es un elemento importante. No tengo protección del Estado de mi país. Tengo que pedir primero protección a las autoridades de mi país. No puedo vivir en ninguna parte de mi país porque voy a tener el mismo problema. Cuarto, que tengo un riesgo. Ese riesgo puede ser una amenaza a la vida o a tratamientos crueles e inhumanos, a la tortura. Una persona que es víctima de un acto criminal no entra dentro de la definición del artículo 97. Hay que demostrar que el riesgo es personal y no generalizado. Si usted logra demostrar uno de esos dos artículos, evidentemente puede ser reconocido refugiado o persona protegida. Si su caso es aceptado, inicia un proceso para pedir la residencia permanente. Y si su caso es rechazado, va a tener que hacer un proceso para pedir... hacer una apelación, si tiene derecho, o si no, hacer una revisión judicial. Recuerde que usted tiene una orden de salida del país. Si no tiene derecho a apelación, su orden de salida del país se va a activar y va a tener que salir del país. Un fenómeno humano, lo llamo yo, puede definirse así: fenómeno natural, fenómeno humano. Estoy como muy filosófica, yo sé que me van a regañar cuando termine esto, pero les voy a decir lo siguiente, ya voy a terminar. Si yo vengo a un país a decir, no puedo regresar a mi país de origen, tengo miedo, mi vida está en peligro, no puedo vivir en ninguna parte de mi país, no me vengan a preguntar o no le van a preguntar a su abogado, ¿es que puedo sacar un permiso especial para ir a ver a mi mamá que está enferma? Por Dios, su vida está en peligro. Usted acaba de decir que se lo van a comer los cocodrilos si regresa a su país. Es una forma de decirlo. No existen permisos especiales porque su vida está en peligro. Es contradictorio lo que usted me está diciendo. Yo sé que humanamente la mamá y el papá es lo más importante para nosotros, pero comparado con el hecho que si yo llego a mi país y me van a matar, no le voy a servir de mucho que mi mamá que yo esté muerto si me voy a exponerme. Entonces, no existen permisos especiales y aún siendo usted residente permanente, si usted es refugiado, tiene el riesgo de perder su refugio si usted regresa a su país de origen. Mucho cuidado con eso.
Les agradezco por haberme escuchado. Yo sé que me dijeron que me demoré mucho tiempo. Voy a responder unas preguntas, pero ustedes para qué me dan preguntas si no me dejan hablar. Pediré asilo en el Canadá y tengo una hija de 20 años. ¿Ella podía ir a la universidad gratuitamente? No. Mientras esté haciendo el proceso para la audiencia. Estudiar en el Canadá mismo para nosotros que somos residentes o ciudadanos canadienses no es gratis. La primaria y la secundaria son gratuitas, pero la universidad no es gratis en el Canadá, mismo para los ciudadanos o residentes permanentes. Entonces, gratis la universidad ni siquiera nosotros la encontramos. Existe un programa de préstamo y bolsa, pero eso lo va a tener que verificar para su hija. Mis padres pidieron asilo cuando yo tenía 5 años y se lo negaron. Acabo de volver como turista. ¿Eso me afecta, aunque yo era un niño? Si usted venía con sus padres, evidentemente yo tengo que saber si sus padres pidieron refugio por usted. En ese momento usted ya pidió refugio y usted va a ser inadmisible para pedir refugio en el Canadá. ¿Por qué estoy respondiendo a preguntas? Viví ilegalmente en Estados Unidos y me atraparon manejando en estado de ebriedad. ¿Podré pedir asilo en el Canadá? Tengo que mirar. Evidentemente, conducir en estado de embriaguez es un delito que puede ser considerado grave, entonces podría ser considerado inadmisible dependiendo, tendríamos que entrar a ver, tengo que ver su récord criminal en Estados Unidos, la acusación que le hicieron como tal para hacer la equivalencia y así determinar si es inadmisible. Soy de México, ¿qué pasa con mi ETA si pido asilo en el Canadá? Y las visas que tenía mi pasaporte. Evidentemente el ETA, la autorización de viaje electrónico es un documento que es emitido por las autoridades canadienses. Ese documento puede ser anulado por el hecho de haber pedido refugio, pero las visas que tenía en su pasaporte, que son de otras autoridades, el gobierno no tiene ni la competencia ni la jurisdicción para anular ninguna otra visa de otro país que no sea el Canadá. Es decir, si usted tiene una visa para la Unión Europea, el Canadá no puede venir a anular una visa que no es del país de él. Entonces solamente le van a anular el documento correspondiente al Canadá. Les agradezco mucho. ¿Qué pasa si tengo doble nacionalidad? No entiendo la pregunta. Pedir asilo. Bueno, evidentemente si usted pide asilo teniendo doble nacionalidad, usted va a tener que demostrar cada uno de los criterios del artículo 96 o 97 para los dos países. Si usted es colombiano y venezolano, que eso está pasando ahorita, es un fenómeno, va a tener que demostrar que tiene miedo en Venezuela y que tiene miedo en Colombia. Porque si no, evidentemente el hecho de que usted tenga una no nacionalidad puede ir a vivirse a ese país. Entonces puede ser excluido por el hecho de tener otra nacionalidad, ¿ok? O la residencia de otro país. Ya había contestado esa pregunta, que si pidió asilo en Estados Unidos y pide asilo en el Canadá, ¿lo puede hacerlo? Sí. No, Canadá y Estados Unidos son dos países totalmente independientes. Espero que haya solucionado algunas preguntas. Muchas gracias. Éxitos. Cualquier pregunta, el sitio de Migración Canadá, si quieren nuestra información, pueden ir a la página de Facebook o encontrarnos en el sitio del Colegio de Abogados. Escriben mi nombre, Carolina Roa, el nombre de la abogada Fabiola Ferreira o el nombre de la abogada Nancy Muñoz Ramírez. Buen día, buenas tardes, buenas noches y feliz año.